Buen día con ustedes, Kevin Castaño. Yo soy trader y analista de Q Trading Tech y FXM. Para el día de hoy vamos a hablar sobre cómo identificar una crisis económica. Bueno, el primer factor que podemos analizar para identificar una crisis económica es el PIB. Y aquí los invito a nuestro portal de FXM y en la sección de conocimiento, dentro del área de investigación, vamos a tener una opción muy interesante llamada calendario económico. Esta herramienta nos va a permitir ver todas esas noticias de alto impacto, entre ellas el PIB. Entonces los invito a que juguemos con esta herramienta, a que veamos qué noticias relevantes van saliendo, porque se convierte pues como un aliado estratégico para ver cuáles momentos del mercado van a generar alta volatilidad y demás. Listo, entonces, ¿qué ocurre con el PIB? Cuando nosotros tenemos una disminución del PIB en diferentes periodos, pues podemos estar hablando de una recesión, pues cuando tenemos un trimestre, dos trimestres seguidos donde hay una contracción del PIB. Cuando esta contracción se sostiene más allá de dos periodos, ya podríamos empezar a hablar de una crisis económica. Entonces, ese es el primer factor. ¿Cuál es el segundo factor? Pues un cambio en estas variables económicas. Y aquí quiero ir al gráfico. Vamos a ir a nuestra plataforma MetaTrader 4 para analizar el índice ESP500. ¿Qué ocurre con el cambio de las variables económicas? Pues primero, que el consumo de bienes y servicios por parte de las personas va a disminuir y obviamente pues las empresas van a tener una contracción porque no van a estar atendiendo de igual manera, ¿cierto? Entonces, al haber un cambio en estas variables, va a haber una contracción general de la economía, porque pues las empresas no van a ser tan productivas, dado que las personas pues no van a gastar tanto. Entonces, este cambio de variables se convierte en un segundo factor. ¿Cuál es el tercer factor? ¿Y por qué vinimos al gráfico puntualmente? Porque esto va a desembocar en una inestabilidad de los mercados financieros. Y acá es donde quiero revisar puntualmente el SP500. Vamos a revisar crisis anteriores. Si nosotros nos ubicamos en esta época, ¿cierto? 2008, 2009, ¿qué ocurrió en este punto? El estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces fue un evento puntual que afectó toda la economía en general. Y miremos qué venía ocurriendo. El índice venía creciendo de una forma pues bastante sana, bastante controlada, pues acorde a lo que va a ser una economía normalmente. Creo que acá podríamos hablar de un momento de expansión económica, un pequeño auge y luego pues toda esta caída que se tradujo en una recesión. Vemos todos los ciclos de la economía representados en este movimiento, ¿cierto? Miren cómo la expansión es bastante lenta y la recesión se da de una forma más abrupta. Entonces acá lo que ocurrió fue una estabilidad de mercados, desconfianza, empobrecimiento generalizado y observen la volatilidad. En estas épocas es bastante difícil tomar decisiones de inversión, por lo cual pues evidentemente debemos ser bastante conservadores. Entonces esto ocurrió en el 2008. Veamos qué condiciones tuvimos en la última crisis. ¿Cuál fue? La del coronavirus. Nuevamente, hay un momento de expansión económica. Acá podríamos hablar de, a pesar de que se ve un tanto desorganizado, una especie de auge y luego observen esta recesión. ¿Qué ocurre con esta crisis? Que fue un evento totalmente aislado, ni siquiera económico, sino más bien de salubridad, pero observen cómo afecta toda la economía. Entonces, estas alteraciones que vemos en los mercados empiezan a afectar sectores, industrias particulares y en algunas ocasiones afectan toda la economía, lo que hace que haya una contracción, ¿cierto? Un empobrecimiento general y pues obviamente todas estas situaciones que ocurren dentro de las crisis. Entonces, acá lo que debemos ser es bastante estratégicos para analizar cuándo podríamos estar envueltos en una nueva crisis económica y a partir de allí entender cómo va a reaccionar el mercado. Ser bastante conservadores, no estar expuestos frente a instrumentos de alta volatilidad y recuerden que las crisis lo que van a hacer es trasladar recursos de unos sectores a otros y allí es donde nosotros debemos cubrirnos muy bien porque una de las condiciones o de los efectos de la crisis es el empobrecimiento general de las personas y las empresas. Entonces los invito a que sean muy conservadores, a que manejen sus portafolios muy bien diversificados y a que entendamos todas estas particularidades para que no nos veamos envueltos en lo que puede ocurrir en una crisis. ¿Qué está pasando puntualmente? Pues hay una inestabilidad en los mercados, hay noticias y también hay rumores de crisis. Entonces
En esta época en particular debemos estar bastante conservadores. Listo. Por mi parte es todo por el video de hoy. Quiero despedirme haciéndoles una invitación, y es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿cierto? De que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Aquí vamos a estar compartiendo contenido de mucho valor con una gran comunidad. Entonces, como les decía, muy pendientes de las crisis, pendientes de estos elementos que les expliqué, y hasta luego.